Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Muy bien, chicos. Este video pues lo voy a hacer con el propósito de que tengan ustedes quizás un insumo para poder realizar usted la evaluación de recuperación. Espero que les vaya muy bien en esa recuperación y pues bueno, es recordar lo que vimos durante todo el año, desde que arrancamos hasta que nosotros terminamos con los textos respectivos de los autores que nosotros también pues analizamos, vimos, explicamos en las clases. Entonces ténganlo muy en cuenta, presten atención, porque de aquí va a haber preguntas en la evaluación. Entonces, pues de una u otra manera va a ser usted, vuelvo y repito, un insumo, va a tener usted herramientas para poder responder su evaluación tranquilamente. Mi objetivo es que usted le vaya muy bien y ojalá pues haya aprendido. Bien, es importante para iniciar, muchachos, es recordar algunos conceptos que considero que son netamente importantes. Iniciemos. Por ejemplo, iniciemos con el romanticismo, con esto arrancamos nosotros el primer periodo. El romanticismo literario, este fue un movimiento, y escuche muy bien, este fue un movimiento literario que comenzó a finales del siglo XVIII en Europa, cuando algunos escritores abandonaron las reglas de composición y estilo de los autores quizás clásicos, los autores normales que venían quizás escribiendo de una u otra manera. Y con base a eso pasaron a hablar de la naturaleza, el sufrimiento amoroso en un tono personal, ¿sí? Muy quizás ensimismado de cada autor. Y quizás también, por decirlo de una u otra manera, cargado de melancolía. La literatura inclusive fue tomada como una forma de desahogo emocional, de desahogo sentimental, ¿de acuerdo? Eso quizás con base al romanticismo literario. Los escritores, inclusive, algo para que ustedes lo tengan en cuenta, se volvían a la nostalgia de los tiempos quizás medievales, época de la formación de sus respectivas naciones o de su respectivo país. Inclusive iban valorizando a los héroes y a las tradiciones populares en una reacción a la cultura, quizás, por decirlo así, aristocrática alrededor del siglo XIX. Y con eso terminó este concepto. La fundamentación teórica del romanticismo, esto es muy importante, en la literatura surgió en Alemania, quizás a través de varios autores y de varios filósofos, ¿sí? Del idealismo clásico. Bien, ahora bien, importantísimo que ustedes tengan en cuenta los autores del boom, perdón, los autores del romanticismo literario. Está Víctor Hugo, que nació en 1802, muere en 1885, es uno de los poetas novelistas y dramaturgos más conocidos del romanticismo francés. Inclusive también pues tuvo injerencia en la política, fue muy activo allí. Tenemos otro autor, José de Espronceda y Delgado. Este autor del romanticismo nace en 1808 y fallece en 1842. Nació en Europa, ¿sí? Uno de los poetas quizás españoles más conocidos y representativos del romanticismo en su país, en España, perdón. El otro autor, Gustavo Adolfo Bécquer. Este también es un autor muy importante, nació en 1836, fallece en 1870 y cuyo nombre era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Batista y fue quizás un poeta escritor español. Entonces note que toda esa contextualización quizás histórica y literaria pues es necesario tenerla en cuenta. Bueno, eso como a grandes rasgos de este autor. Otro importantísimo fue Alexandre Dumas, en 1802 nace, muere en 1870, nació quizás también en Europa, ¿sí? Y es un autor pues que realmente también tuvo una influencia en este movimiento del romanticismo. Otro importante, Oscar Wilde, muy bueno este autor también. 1854 a 1900.
si no me equivoco, fallece este autor. Es uno de los grandes escritores irlandeses, autor del libro Retratos de Dorian Gray. Muy buen libro, muy buena novela. Entonces, pues para que usted la tenga en cuenta. Y otro importantísimo, que creo que lo hemos venido trabajando fuertemente y quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Edgar Allan Poe, 1809 a 1849. Y es quizás el escritor romántico más conocido. Nació en Estados Unidos y pues aparte de ello fue un poeta, crítico literario y periodista. Sus escritos se caracterizaron, sí, o se caracterizan por ser relatos cortos de tendencia gótica, además de ser de abundantes, entre otros importantes cuentos de terror y ser uno de los principales referentes en el género del miedo y el terror. Muy bueno y por eso lo trabajamos fuertemente durante el año, ¿no? No solamente en un periodo, sino durante el año. Bien, eso por un lado en el romanticismo literario. Espero que hayan quizás escuchado muy bien los autores, sino rebobine la cinta y escúchelos nuevamente. Es importante recordar ya en el segundo periodo el boom latinoamericano, ¿sí? Algo muy importante sobre esta época también para resaltar que fue un fenómeno literario que surgió en la década de los 60 y 70, como varias veces lo repetí, y consistió en el afloramiento de la narrativa latinoamericana, con obras que se difundieron en todo el mundo, convirtiendo quizás a sus autores independientes y relativamente jóvenes en íconos importantes de la literatura. Argentina, Adolfo Boy Cáceres, Ernesto Sabato, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, hijo de argentinos nacidos en Bélgica. Tenemos también en Brasil, Jorge Amado, uno de los autores importantes del boom que no analizamos. Chile, María de Luisa Bombal. En Colombia, Gabriel García Márquez y Gustavo Álvarez Gardeazabal. Tenemos en Cuba otro autor importante allí, Alejo Campertier. En México está en México Agustín Llanes. En Panamá está Carlos Fuentes. Paraguay, Augusto José Antonio Roa Bastos. Y en Perú, Mario Vargas Llosa. Y bien, esto quizás es un recuento de algunos autores del boom latinoamericano, unos que los vimos en el periodo, otros que no. Y en este último de Mario Vargas Llosa queremos o quiero hacer quizás un énfasis en el libro ícono también de este autor. Quizás es uno de los libros que ha causado controversia porque esos autores se dedicaron a escribir o ser la voz callada del pueblo, la fiesta del chivo. Quizás la primera fase de esta novela está relacionada con los planes del magnicidio y lo que aconteció inmediatamente después del fallecimiento de Trujillo en 1961 aproximadamente. Y la segunda fase corresponde a la trama 35 años más tarde, para el año de 1996 aproximadamente. A través de los relatos se experimenta quizás una aguda reflexión del crecimiento de la dictadura en los años de 1950 y su percepción para los ciudadanos dominicanos. Fue donde sucedió este acontecimiento. El relato cuenta tres historias que se van entrelazando cada una. La primera está involucrada una mujer de nombre Urania Cabral, que después de haberse quizás marchado y transcurrir muchos años, decide regresar a su país, a su país natal, su país natal, República Dominicana, para volver a ver a su padre, el cual sufrió un accidente cerebrovascular y se encuentra muy quizás deteriorado, muy acabado de salud, ¿sí? Muy quebrantado y aunque con todos sus quizás sentidos de la vista y el oído activos y en plenitud, ella
quizás había marchado a Estados Unidos, y había ido a Estados Unidos, y en su vuelta a su país de origen comienza a recordar, ¿sí? Los terribles sucesos de su adolescencia, y es el momento preciso para quizás dar a conocer, sacar a la luz a sus familiares el oscuro secreto que le había mantenido oculto a su papá. Qué triste esa parte, ¿no? La segunda narración está enfocada en el relato de los últimos días de existencia del dictador Rafael Trujillo, conocido como el Chivo, y nos señala los escenarios en los cuales se movieron las personas relacionadas con el régimen dictatorial, incluyendo la figura del padre quizás de Urania, el cual fue allegado del círculo íntimo del gobierno de Trujillo. Fue uno de los quizás líderes que acompañó a este general. Bien, la tercera parte se desarrolla las motivaciones de las personas que planearon el asesinato de Trujillo. Algunos de ellos eran quizás considerados adeptos, por decirlo de esa manera, a los lineamientos del régimen, o quizás estaban en el círculo más íntimo del gobierno de Trujillo. Estos se encuentran situados en un lugar a la espera del vehículo que transitará al dictador para quizás concluir con el hecho del asesinato. A partir de ese acontecimiento, allí la narrativa se enfoca en la cacería, por decirlo de esa manera también, de todos los involucrados en el plan del asesinato de este señor. Los relatos del libro ponen quizás en evidencia las distintas apreciaciones del contexto social, del contexto político dominicano, tomando en consideración los hechos del pasado, así como sucedió con el mismo presidente como tal. Inclusive, el cual puede estar vinculado al régimen dictatorial y autoritario de Trujillo. Igualmente está incluida los estragos psicológicos y los hechos de la corrupción, el poder visto desde el machismo, el desenfreno inclusive también sexual, donde la jerarquía del género masculino es el protagonista de manera quizás infalible, y que quizás no puede quizás faltar frente a ese contexto. Con esto voy cerrando la trama de este texto. El relato de la obra literaria está dividida pues en tres tiempos diferentes, pero que de una u otra manera puede mezclarse uno tras otro. Entonces, esa información o quizás esos acontecimientos quizás son netamente importantes para que ustedes hagan quizás un recuento referente a este gran libro. Recuerden que sucedió en la República Dominicana, inclusive pues sucedió acontecimientos que de una u otra manera marcaron una tendencia a manifestar los problemas políticos que se venían presentando, y nadie los denunciaba porque realmente era quizás peligroso manifestarlo. Y ojo con este último dato. Los argumentos quizás relacionados con la fiesta del Chivo se basan en los acontecimientos más sobresalientes del periodo dictador de este señor, y se incluyen el acto barbárico, ese término hay que usarlo, barbárico, de la matanza de miles de haitianos en 1937. Con eso quizás podemos darle una conclusión a este breve resumen de lo que realmente fue importante. Que nos escapan algunos libros que también son necesarios resaltarlos, pero bueno, como El coronel no tiene quien le escriba, como Memoria de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez, estos dos últimos, también Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa, Rayuela de Julio Cortázar,
Bueno, aquí podemos enumerar varios textos que realmente son sumamente importantes que vimos durante el año. Tengan en presente esta información y espero que les vaya muy bien y no tengan más dificultades en mi asignatura. Un saludo muy especial y hasta pronto.